Déficit público y deuda pública. Dos palabras que son parecidas y que nos hartamos de escuchar. Aquí te explico la diferencia entre cada una de ellas. Dentro de estos vídeos de conceptos de economía explicados para todos, quería distinguir entre el déficit público y la deuda pública. El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos del presupuesto público durante un año. Si esa diferencia entre ingresos y gastos es positiva, se llama superávit público. Y en la mayoría de las veces, si esa diferencia entre ingresos y gastos es negativa, lo denominamos déficit público. Aunque es un número bruto en millones de euros, normalmente para poder compararlo lo expresamos en porcentaje del PIB. Por ejemplo, España tiene un 7% de déficit público, es decir, un 7% del PIB de déficit público. Aquí ves la evolución del déficit público de España de los últimos años. Claro, si una economía doméstica, una familia, gasta más de lo que ingresa durante un año, lo normal es que se tenga que endeudar. Por ejemplo, si compro una casa o un coche, tendré que pedir un préstamo para ello. Bueno, pues precisamente porque el Estado gasta más de lo que ingresa, cada año se va generando una pequeña deuda estatal, que junto con el dinero que el Estado pide prestado para poder afrontar sus gastos, conforma lo que podemos denominar la deuda pública. Así pues, la deuda pública es el dinero que debe un gobierno. Ese dinero que debe un gobierno, que debemos todos, se materializa después en letras del Tesoro, bonos del Estado y obligaciones del Estado, en este caso español. Por eso nosotros, como inversores, podemos comprar deuda pública española, deuda pública alemana, deuda pública italiana, la que queramos. Aunque también es un número bruto en millones de euros, normalmente se expresa en porcentaje del PIB. Por ejemplo, como veis en este gráfico, la deuda pública española ronda el 120% del PIB. ¿Qué es más peligroso, tener déficit o tener deuda? Esto es como los ingresos de una familia. ¿Qué es peor, no tener trabajo o tener una deuda? Siendo negativo las dos cosas, es peor no tener ingresos de trabajo que tener una deuda, por ejemplo, una hipoteca. Por lo tanto, para un Estado es más dañino tener déficit público anual que el volumen de la deuda pública que tenga. El déficit público es un saco roto y por lo tanto es más peligroso. Además, normalmente las deudas públicas de los países no se pagan, se refinancian. Por eso la deuda pública siempre va aumentando poco a poco. Se dice que la deuda pública está hecha para no pagarse. Por lo tanto, el déficit público, lo que gasta de más un país durante un año frente a sus ingresos, y la deuda pública, la cantidad de dinero que un Estado debe, son dos conceptos diferentes, pero como ves, bastante relacionados.